Muy bien, continuamos en este Despertamos hasta las 9 de la mañana. Te repito el WhatsApp de la radio, el 291-407-1338, 291-407-1338. Y ya sin más preámbulos, lo voy a recibir a él, amigo de la casa, lo tengo del otro lado, al titular de Museo de Radios Antiguas e ingeniero eléctrico, a ver si lo dije bien, Carlos Benítez, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Nicolás. Sí, todo muy bien, egresado de la UNS ya hace bastante tiempo, y bueno, me gusta mucho el tema de radio, acapara gran parte de mi vida, ¿no? Así que sos ingeniero eléctrico o electrónico, sería. Mira, soy ingeniero eléctrico, pero hice muchas materias de electrónica, que era la otra orientación. Quiere decir que la electricidad la he usado como ingeniero para trabajar profesionalmente, lo he hecho en la central termoeléctrica de Ingeniero White durante muchos años, y la electrónica como hobby, con el tema de las radios, es algo muy apasionante, y bueno, es un tema que realmente me ha obnubilado durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Me he tratado de dedicar por medio del estudio a entender las cosas prácticas, las cosas pragmáticas. Primero yo empecé de forma pragmática, de forma práctica, y después la vida me ha ido cultivando hasta entender las leyes que rigen el funcionamiento de estos aparatos, ¿no? Claro, sí. Carlos, bueno, vamos a hablar de lo que nos compete en esta ocasión. El 13 de febrero, un día antes de San Valentín, se conmemora, según por la ONU, el Día Mundial de la Radio. ¿Es así? Mira, es así, y bueno, acá es como escupir el asado, ¿viste? Yo no estoy muy de acuerdo con el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio. En realidad, siempre festejamos los 27 de agosto, ¿no? Que fue el día en que se realizó la primera transmisión radial comercial, con objetivo de continuidad, de regularidad, que le hicieron los locos de la azotea, don Enrique Susini, argentino. Pero ¿qué pasa? Fue el 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión mundial. Lo que pasa que nunca los norteamericanos, los yanquis, van a entender esto, lo van a aceptar. Nunca van a aceptar que un argentino realizó la primera transmisión mundial. En realidad es nuestra, sería nuestra. Exactamente, menos los europeos, los españoles. Entonces los españoles, por medio de un tal Álvarez, lo que hicieron fue instituir el 13 de febrero, por medio de la UNESCO, como el Día Mundial de la Radio. Simplemente fue una petición que hizo el español Álvarez a la UNESCO, y ya que estaba la UNESCO, lo aceptó, y debido a que la radio de la ONU empezó a funcionar un 13 de febrero de 1946. Claro. Bueno, una cosa realmente ridícula, porque es más, vos la radio en la que estás, Nicolás, es del año 42. El U3 merecería más que la radio de la ONU. Bueno, entre gallos y de medianoche decretaron el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio, pero los estudiosos sabemos que el Día Mundial de la Radio es el 27 de agosto, ¿no? Claro, que también esa fecha hemos hablado, pero más a nivel nacional, de lo que fue, bueno, los locos de la azotea y cómo llegó las primeras radios, ¿no? Bueno, ya hablando un poco decías, esto de que se conmemora por, bueno, una fecha que es de cumpleaños de la radio de la ONU. ¿Y cómo es el tema de la... Vamos a llevarlo al plano más nacional, si querés, para los que no sepan, refrescar la historia de cómo se dio estos cuatro locos de la azotea en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, ese 27 de agosto. Que se cumplió, perdona que te interrumpa, ni más ni menos 100 años en Argentina, la radio. Exactamente, hemos cumplido 100 años. En realidad todo arranca, Nicolás, mucho más atrás, ¿no?
cuando el hombre quería comunicarse. El hombre siempre estuvo ávido por comunicarse. Si lo llevas a la época de los indios, qué sé yo, con espejo, con humo, con lo que quiera, siempre trataban de comunicarse. Hasta que nace la electricidad, y con la electricidad nace la telegrafía. Entonces, por medio de aparatitos Morse, que emitían señales de puntos y rayas, en todo el territorio, en todos los lugares de la Tierra, se podían comunicar mediante telegrafía. O sea, estamos hablando de telegrafía cuando no existía la modulación de la voz todavía, ¿se comprende? Sí. Eran puntos y rayas, era un pitido largo, un pitido corto, era un punto y una raya, y así mediante un código que se llamaba código Morse se lograba transmitir. El tema fue cuando se quiso transmitir entre Europa y América, porque ahí que había que hacer. Hasta ahí los cables se tiraban, lo hemos visto en las películas, ¿no es cierto? Se tiraban los cables por medio de postes. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés que tirar el cable al agua para comunicarte entre Europa y América? Claro. Entonces hubo que tirar un cable transoceánico. Eso fue toda una historia que es larguísima, ¿no? En el cual estuvo metido un hombre denominado Cyrus Field, que por medio de barcos intentaron tirar un cable, se les cortó, eran alrededor de 1860, 1870, te la hago corta, ¿no? Pero después de varios intentos, logran tirar ese cable que no existía cable que soportara las temperaturas y la salinidad del agua, no había aislante, no existía la goma, entonces tuvieron que inventar un cable y lo tiraron, ¿no es cierto? Empleando un aislante llamado gutapercha, que era un aislante que sacaban de árboles en África. Prácticamente vaciaron una selva de África de árboles para conseguir el aislante para los cables. Una cosa utópica para esta época, ¿no? Pero ¿por qué te lo traigo a colación esto? Se logra la primera transmisión entre Europa y América. Y ahí nomás, muy cerquita, un hombre que se llamaba ¿Nikola Hertz, Tesla? No, Hertz, perdón. que inventó la comunicación no por cable, sino por el espacio. Por medio de una antena, él podía mandar ondas electromagnéticas y ser recepcionadas en otro lado. Entonces las transmisiones son de dos tipos: o por cable directo, tirado, o, si no, antena emisora y antena receptora. Esto último se llama radio. Y se inventó la modulación de la voz. Quiere decir que se podía meter dentro de una onda eléctrica que va por el espacio, se podía meter la voz, se podía modular. Ni más ni menos que un argentino en el año 1920 realizó la primera transmisión, modulando la voz, metiendo la voz a una onda que se iba por una antena. Una vez que se va por la antena, se va por el espacio. Se llamaba el éter porque no se sabía lo que era, y en algún lugar se recepciona, se demodula y se sintoniza lo que esa emisora dijo. Entonces estamos hablando de algo realmente que produjo un quiebre en el mundo, ¿no es cierto? Las transmisiones por el espacio. Y eso, bueno, lo hicieron acá en Argentina, lo hizo Susini con su sobrino Mujica, Romero Carranza, con Guerrico, los cuatro locos de la azotea, que se llamaban así porque andaban haciendo equilibrio, porque estaban ajustando las antenas en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, y lograron así la primera transmisión mundial. Transmitieron durante 19 días seguidos, y esto a los norteamericanos nunca les gustó nada, porque, Nicolás, los norteamericanos tenían una poderosa estación, la Westinghouse, la KDKA, se llamaba, de Pittsburgh, de Pensilvania, donde tenían todo preparado para salir al aire. Pero ¿qué pasa? Las leyes eran tan inflexibles que no dejaban salir a la emisora al aire. Claro. En cambio, Susini, 5 meses antes que saliera la emisora norteamericana, sale al aire. Como acá en Argentina, la ley nunca se ha respetado mucho, lamentablemente.
se empezó a transmitir durante 19 días, creando un hito en la radiofonía mundial. Esto el 27 de agosto. El 2 de noviembre sale la KDKA al aire, pero su símil les ganó como por 5 meses. Entonces los norteamericanos nunca aceptaron esto. ¿Se comprende, Nicolás? Sí, lo que sí no llego a comprender por ahí, esto en Heinrich Hertz, que es el descubridor de la propagación de las ondas electromagnéticas, es así. Estamos hablando de fines del siglo XX, ¿no? Perdón, del 19, ¿no? 19. Fines del siglo... Vos fíjate, eso fue en el 1895 más o menos. Hertz, ¿qué hizo? Tenía dos bolitas metálicas y hizo saltar una chispa entre dos bolas metálicas y se dio cuenta que en otras dos bolas metálicas que tenía al lado se saltaba otra chispa más sin haberla él producido. ¿Se comprende? Sí, lo que hizo fue que esa primera chispa se fue por el aire y se indujo en las otras dos bolitas. Hertz hace el primer ensayo el primer ensayo de transmisión de radio. sí. Pero fue una cosa, un experimento que se hizo en un laboratorio. Entonces, ¿qué hicieron? Sabiendo que vos, una chispa que estás produciendo, se traslada por el aire a otro lugar, entonces esta metodología, este invento de Hertz, lo tomó Marconi y Tesla. Claro, eso te iba a contar, perdóname, pero... las primeras transmisiones, claro. Sí, hay otros autores como Tesla o Marconi que se adjudican esto de la invención de, digamos, de lo que es la transmisión de radio. Exacto, muy bien, Nicolás. Sí, claro, porque en realidad cuando Marconi vio esto y Tesla vieron esto, que se pusieron a implementarlo prácticamente. Una cosa es lo que hizo Hertz en un laboratorio. Otra cosa es Marconi y Tesla que empezaron a diseñar equipos comerciales para vender. Claro. Entonces, Marconi, que era un italiano, se fue a Estados Unidos y allí lo tomaron y desarrolló las industrias Marconi, que hacían emisoras y hacían receptores de radio. Porque radio tanto se le llama a una emisora de radio como a un receptor, son cosas distintas. El emisor emite, el receptor, que es una radio común, capta las señales. Claro. Paralelamente, Tesla hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces ahí hubo un litigio de patente, porque imagínate, en la década del 20, 22, 23 empezaron a surgir emisoras de radio en todo el mundo. Entonces no solamente instalaban equipos de radio, sino que vendían radio, jugaban a dos puntas. ¿Qué pasa? Marconi, con mayor poderío económico que Tesla, se autoproclama el inventor de la radio. Le dan el premio Nobel de Física a Marconi por ese invento. En realidad, Tesla había avanzado muchísimo más, pero ¿qué pasa? Marconi lo primerió logrando la primera patente de radio. A Marconi le dieron la patente de radio. Años después se dan cuenta que Tesla fue el primero, antes que Marconi. Le retiran la patente a Marconi y lo declaran a Tesla, a Nikola Tesla, sí, el inventor de la radio. Uh-huh. El cuentito más o menos así, no sé si lo entendiste, ¿no? No, bien, sí, quedó claro. Después, trasladándolo al plano más nacional, ¿la primer radio fue en Radio Nacional? No. La primera radio fue LR Radio Argentina, la de Radio Argentina, claro. En 1920. Después empezó a surgir otra emisora que era Radio Sudamérica, que incluso tenía de auspiciante a Trujo Llero Relojero, que por medio de un campanazo daba la hora oficial. Transmitió la pelea de Firpo y Lindsey, famosa pelea de boxeo de un argentino, peso pesado. Después vino Radio Cultura, y después numerosas radios, ¿no es cierto? Se hacen, en Argentina se constituyeron redes, como RADES, por ejemplo, que es Red Argentina de Emisoras Splendid. Eso significa RADES, Red Argentina de Emisoras Splendid. Era una red nacional, que había emisoras en todo el país, entre las cuales estaba la radio que vos estás, LU3.
Sí. LU3 perteneció a RADES, a la Red Argentina de Emisoras. Es más, nuestro amigo común e ícono de la radiofonía bahiense, Alberto McDougall, alguna vez me enseñó una silla que tienen ustedes hacia arriba donde dice RADES, es una silla histórica esa. También la de ustedes, LU3 del año 42, es una emisora de nivel, es una emisora histórica en Bahía Blanca, histórica en Argentina, junto con LU2 y con la desaparecida lamentablemente LU7 que estaba ahí en Alsina 247. Y existían otras cadenas de radio, como la cadena Azul y Blanca, de emisoras argentinas, de Radio El Mundo, estaba la primera red de broadcasting de Radio Belgrano de don Jaime Yankelevich. Es decir, se arman distintas redes en todo el país. Sí, en ese momento estaba pensando, cuando se arma el U3, estaba en ese momento también el U2 y el U7 también. Exactamente, el U2 y el U7. Fíjate que el U2, que siempre se ha dicho que es la emisora histórica de Bahía Blanca, cuya génesis es radioemisora de La Pampa, radioemisora pampeana, es una radio que vino desde La Pampa y se instaló acá en Bahía Blanca el 31 de mayo del 30. Y el 20 de noviembre, o sea, 5 o 6 meses después, se instala el EU7. Sin embargo, el EU7 no tuvo la amplitud histórica y reconocimiento merecido que tenía que haber tenido en Bahía Blanca. El EU7 durante muchísimo tiempo superó a LU2. Lamentablemente el EU7 no entró en las negociaciones de concesiones durante el gobierno del general Perón, entonces no se privatizó el EU7 y al no privatizarse quedó en manos del Estado. Y vos, Nicolás, sabés bien que todo lo que administra el Estado lo hace mal. Claro, sí, todo lo que administra el Estado. Fue una radio que se fue quedando en el tiempo, se fue quedando sin recursos. Hasta el año 78 estuvo el cartel ahí en Alsina 247 que demostraba que allí había existido una de las emisoras más emblemáticas de Argentina y estaba acá en Bahía Blanca, el U7. Lamentablemente, los distintos gobiernos no hicieron nada y se perdió en el tiempo y se fundieron, ¿no? Gracias a Dios, el U3, la emisora del cual estás vos, es una emisora que se reconvertió en cooperativa y está subsistiendo como están subsistiendo tantos negocios y tanta industria en Bahía Blanca. Sí, todo a pulmón, como dice Lerner, todo, ¿no? Todo a pulmón, como dice Lerner, tenés razón, Nicolás, cuesta muchísimo porque a veces lo que no se tiene muy en cuenta, Nicolás, es que vos una radio FM la manejás con muy poca plata, muy poca plata. A veces nosotros en la vorágine, Nicolás, en la vorágine del día a día, en la vorágine de las comunicaciones, uno no se da cuenta de lo que realmente es una radio AM. Vos estás transmitiendo de ahí de tus estudios, que los conozco bien, estás transmitiendo a una antena que está por allá, por donde está el tanque de APSA. Vos ahí desde la terraza de LU3 podés ver la antena. Sí, directo. LU3, de forma directa. Y ahí, verdad, de esa antena se irradia a toda la zona. Ahora, lo que cuesta tener esa planta transmisora, la energía eléctrica, lo que cuesta la energía eléctrica para mantener una radio AM, es una cosa estrafalaria. Una cosa que no tiene gollete. Capaz que están pagando para decirte algo de energía eléctrica, por decirte un número, Sí. que le estoy errando seguramente. Capaz que estás pagando 80.000, 100.000 pesos de energía eléctrica para hacer funcionar una radio. En cambio, la M, qué sé yo, la M con muy poquito por mes, la pagás. Claro. Entonces, son los que somos fanáticos de esto, luchamos a muerte porque se mantengan estas radios emblemáticas. Lo que sí, hay una pregunta que es de uso frecuente en la juventud, o más que nada los que escuchan FM y dicen, ¿todavía existe la M? Claro. ¿Para qué sigue estando la M? Como diciendo, bueno, en algún momento se tiene que acabar la M, y supongo que no, supongo que la M va a perpetuar en el tiempo y es una cuestión de
generación en generación. ¿Usted cómo ve el futuro de la AM, de esta amplitud? Las AM van a seguir existiendo, van a seguir existiendo las FM. Lo que es cierto que estas radios se escuchan por cualquier soporte menos por una radio. En los años 40, 50, 60, 70, las radios que yo tengo en mi museo, sí, eran los aparatos con los cuales se escuchaba radio. Hoy se escucha radio por la computadora, por teléfono, por internet. Digamos, los soportes han cambiado, pero la radio AM tiene otro sabor, la radio AM es otra cosa. Por eso las radios AM en Buenos Aires andan muy bien, ¿no es cierto? Pero bueno, la FM, que acá en Bahía Blanca se instauró en el año 71, el U2 fue la primera emisora de radio FM en Bahía Blanca, van a seguir funcionando. Ahora hay tantas. ¿Cuál fue la primera FM en Bahía? El U2. O sea, FM2 sería. No. Era radio FM del U2 Bahía Blanca. O sea, a ver, después se fue reconvirtiendo. Ajá. Hoy el U2 tiene, creo que, 3 frecuencias moduladas. Incorporó ahora últimamente otra frecuencia modulada más. Sí. Pero bueno, son radios baratas, pero son radios en el cual la infraestructura no es la misma que una AM. Las FM, hoy vos, Nicolás, te compras un equipito de RTVE, tiene una cifra al aire. Por 60.000, 70.000 pesos te instalás una emisora de FM en tu casa. Claro. Lo que pasa es que el ENACOM o distintos organismos históricos nunca han hecho nada. Antes la AM y la FM estaba bien diferenciada. Ahora es un despiole total, o sea, cualquier FM te conecta a la AM, te saca la AM por la FM por la AM. Entonces hay tal despiole y las inspecciones son tan vagas, no existen prácticamente inspecciones. Cualquiera irradia sin pudor, diciendo malas palabras, a ver, el lenguaje soez. A ver, la cosa ha cambiado mucho, bueno, hay que adaptarse. Hay como un permitido, ¿no? Digo, en el lenguaje de la FM, ciertas radios del uso vulgar del lenguaje, como que es atrapar a otro tipo de público. Yo no lo comparto, creo en la radio donde se usa un lenguaje adecuado para la gente. Creo que no hay necesidad de ser tan vulgar o hablar en malos términos, ¿no es cierto, Carlos? Yo pienso igual que vos, o sea, uno de los fines de la radio, la finalidad, era la cultura. La cultura, y yo lo que veo a través del tiempo, la preparación. Uno para estar en una radio debía prepararse mucho, no cualquiera entraba de locutor, no cualquiera entraba de comentarista a una radio, o sea, los exámenes eran muy rigurosos. Hoy cualquiera en una FM sale a opinar de cualquier cosa. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Por supuesto que hay excepciones y hay emisoras de FM excelentes, ¿no es cierto? El tema es que se perdió seriedad con algunas FM, perder seriedad porque hay gente que no está capacitada y sale al aire y como nadie controla nada, como en la época de Susini, estamos como en la época de Susini, nadie controla nada acá en Argentina. Por ahí pasa el tema. Si vos haces un control, sería distinto. Pero hoy, por ejemplo, sale cualquiera a transmitir y tapás al otro en la misma frecuencia. Y una cosa importante que no me quiero olvidar, que nosotros hablábamos de 1860 y pico con el cable transoceánico, ¿te acordás? Sí. Que hablábamos hoy. Vos fíjate qué importante fue eso, porque hoy se siguen usando cables transoceánicos, se siguen usando cables tirados por el fondo del mar, que son los cables de fibra óptica que usamos para internet. Claro, cierto, sí, es verdad. Entonces, como que la historia, diría el tango, la historia vuelve a repetirse. O sea, a ese Ciro Fiel de 1860 le debemos hoy internet.
Hoy Internet se lo debemos ¿a quién? Se lo debemos a Susini, se lo debemos a Ger, a Marconi, a Tesla, a todos esos próceres que marcaron un camino e hicieron cosas prácticas y teóricas, y gracias a ellos hoy tenemos Internet. No nos damos cuenta, pero la transmisión es igual, es por aire, Carlos, es por tierra. Sí. Carlos, la última, y ya tengo que ir cerrando. Listo. El museo que tenés de radios antiguas está abierto al público. ¿Cómo es el tema? Sí. Contame. Sí, estamos coordinando con la gente. Yo tengo una página en Facebook que es Carlos Benítez, o Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel. Está en la Prida 268, altura Rodríguez a 600. O sea, hay que coordinar por Facebook conmigo. Te paso el teléfono, Nico, para que se comunique conmigo. Si no, te doy el Facebook, que te busquen tu perfil y te escriban por privado. Exactamente. Allí muestro toda la cantidad de radios que tengo, y también equipos de música, vitrolas, me imagino, mecánicas, espicas, radiotransistores, sí, de todo. Sí. Y mucho anterior a eso. Mucho anterior a eso, porque tengo cosas realmente... Vos fíjate que es el primer y único museo específico de radios antiguas en Bahía Blanca y en Argentina. Y también sí, médico, a arreglar esos viejos aparatos. Mirá. Yo esto lo hago como hobby. Entonces tengo un taller donde me traen radios de, yo te diría, todo el mundo. Sí. Ahora tengo radios de Rosario, del sur, de Chubut, de acá de Bahía Blanca. O sea, a ver, infinidad de redes, porque tengo la repuestería de tanto tiempo. Pero yo lo hago por hobby. Lo que pasa que, lógico, Nicolás, los repuestos los tengo que cobrar y la mano de obra, pero digamos como que no es mi medio de trabajo. Yo ya no quiero trabajar más, viste, a ver, esto lo hago porque la finalidad en el museo es resguardar el patrimonio cultural. Yo salvo una radio, es como que aquel que opera a una persona y le prolonga la vida. Claro. Son aparatos tan bien hechos, pero tan bien construidos, de la década del 20, de la década del 30, que es como que le seguimos dando vida, ¿viste? Bien, Carlos, te agradezco por este tiempo. Yo me tengo que ir con el servicio informativo. Seguimos en contacto en cualquier otro momento. Dale. En cualquier momento, Nico, y te felicito por el programa, ¿eh? Bueno, gracias. Que tengas un buen día, Carlos. Un gusto. Igualmente, chao, saludos a todos. Hasta luego, chao. Muy bien, ahí pasaba Carlos Benítez, titular del Museo de Radios Antiguas Carlos Gardel, y además ingeniero eléctrico o electrónico. Me dijo que es lo mismo. Así que un sabiondo del mundo de la radiofonía. Gracias, Carlos. Y ahora nosotros vamos para el servicio informativo, como cada media hora, el señor Diego Riche. Y al regreso tenemos la nota con el director de turismo, Bernardo Amor, sobre el panorama del distrito de Coronel Rosales. No te muevas.